El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, Dios te bendiga. Estamos nuevamente aquí como Ondas de Esperanza y como ya está planificado nuestro último programa del mes, siempre tenemos a ese personaje del mes con un testimonio que sin duda va a impactar la vida de cada uno de ustedes. Sin duda lo que Dios tiene para decir este día siempre llega a esos corazones que más lo están necesitando. Así que quédense con nosotros porque sin duda Dios va a hablar muchísimo de nuestras vidas en esta noche. Buenas noches, Dios les bendiga, amada familia de Dios que nos sintoniza esta hora, ¿verdad? En el programa Ondas de Esperanza, una esperanza en Cristo Jesús. Y pues Dios les bendiga a todos, Dios bendiga al pastor Julio, hermano Aníbal, hermana Crisia, ¿verdad? Que nos va a estar sintonizando. Este día les dimos vacaciones, ¿verdad? Pero hermana Gaby, estamos aquí, gracias al Señor. Les saluda a su pastora Marta Castillo, hermana en Cristo, ¿verdad? Una hermana que ha creído que Jesucristo nos da una vida y una vida en abundancia. Y hoy pues Dios nos ha dado el privilegio en este mes de mayo, ¿verdad? Donde la mujer virtuosa ha sido bendecida. Y pues hoy tenemos una invitada, una madre, ¿verdad? Que Dios ha permitido pasar por muchas pruebas, pero ha sido una madre sufrida, pero también una madre bienaventurada, ¿verdad? Una mujer virtuosa que habla la palabra de Dios en los proverbios. Y así es que, el privilegio que me dio a conocer a la hermana Verdea, ella les va a decir cómo se llama. Y pues, hermana Roxana, bienvenida y que Dios la use para bendición de este programa y de los que nos escuchan. Amén, amén, pastora, Dios me les bendiga. Amado hermano, amigo, que va a estar en sintonía en esta hermosa noche de este hermoso programa. Agradecida con Dios primeramente porque todo lo que pasa en el cielo y en la tierra es permitido por nuestro Padre Celestial. Y como decía nuestra pastora, mi madre en la fe, la que me enseñó al gateo espiritual, la que me enseñó, la que me impulsó a dar esos primeros pasos en la fe. Aquí estamos, bendecida en el nombre del Señor, para poder llevar al interior de cada uno de sus hogares las cosas grandes y maravillosas que Dios hace en la vida de sus hijos cuando se dejan ser guiados por la presencia del Espíritu Santo. Mi nombre es Roxana, como le decía mi pastora, Roxana Pais. Estamos en esta noche, venimos desde Lolotique y para mí es una bendición enorme el poder estar en este hermoso lugar. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios. Creo que como en el año 2000, si no me equivoco, 2017, por ese año ahí Dios me permitió conocer a la hermana Roxana, donde pues ella encontró un lugar, ¿verdad?, en la casa de Dios. Y desde allí pues fui testigo y soy testigo de las maravillas que Dios ha hecho en una mujer, ¿verdad? Donde con una experiencia muy, ¿cómo le diría? Que es bien impactante porque ahí a veces creemos que el sufrir nos hace a nosotros como que nos estamos muriendo, pero el sufrir tiene una esperanza, porque es ahí donde encontramos a ese verdadero amor que nosotros creemos que estamos solas en este mundo, en esta sociedad. Y pues la hermana, cuando yo la conocí, estaba pasando unas situaciones bien fuertes, pero con el deseo de levantarse, ¿verdad? Y qué bueno que cuando alguien tiene el deseo de levantarse, hermana Gaby, poder hallar personas que le ayuden a poner bálsamos en sus heridas en el nombre de Jesús. La hermana Roxana, ¿verdad? Una mujer que la trayectoria se casa, ¿verdad? Estando casada, pues vive un hogar con todos los defectos que tiene todo matrimonio,
pero también luchó hasta el final, ¿verdad? Sí. Aparte de ser casada, pues una mujer viuda. Sí, así es. ¿Verdad? Enviudó y seguían los problemas, hermana Roxana, sí, seguía la necesidad. ¿Qué nos cuenta un poco de eso? Desde el principio, desde cómo empezó todo ese matrimonio, cómo llegó a casarse. Primeramente, quiero compartirle algo que fue lo que me impulsó a buscar del amor de Dios. Yo vengo de una descendencia de familia católica. No conocíamos en la presencia del Dios vivo, del Dios altísimo. Pero como familia nos tocó pasar por una situación bien difícil. Mi único hermano de sangre, de carne, que mi mamá me dio, pasó por un proceso en el 2012, 6 de enero de 2012. Mi hermano fue llevado en cautiverio y en el 2016 tuve yo la oportunidad de escuchar acerca de nuestra hermana Marta. Mi hermano fue condenado no porque Dios así lo decidió, sino por destino, ¿verdad?, de un hombre terrenal a una condena de 20 años. Y en la necesidad de querer llenar ese vacío, yo busqué de Dios. Ahí fue donde yo encontré a mi primer amor. Dios me habló en medio de la herida. Dios me habló en medio de aquella tristeza, aquello que embargaba mi vida. Y en ese proceso, pues yo conozco 2016, 2017, a mi pastora que está aquí presente. Por bendición de Dios me regalan su número. Yo hablé con ella quizás como en 2, 3 ocasiones antes de llegar a conocerla, y cuando Dios me dio la oportunidad de conocerla, ella estaba afanada como Marta. Había una actividad. Todo el tiempo, la hermana Marta. Sí, había una actividad en afanes, había una actividad de vendimia en la iglesia, y yo le había orado al Señor que me llevara a donde iba a ser el lugar donde yo me iba a alimentar espiritualmente, y Dios me llevó a ese lugar. Tenía ella, ¿verdad?, un ministerio pequeño con muchas mujeres valientes y guerreras. Y cuando yo la veo a ella y ella me ve a mí, me sonríe. Es aquí mi lugar. Yo quiero ser como una de ellas. Y Dios me dio la oportunidad de poder ser miembro de la iglesia. Ella me formó espiritualmente. Pero hablando un poco acerca de mi matrimonio, yo me casé muy joven. Me acompañé con el padre de mis hijos a los 15 años. A los 18 años me casé por las leyes terrenales y también por la religión católica. Lastimosamente mi esposo era un hombre que no quería nada con Dios. Vinieron procesos, pobrezas, escasez, enfermedades, y mi hermano cautivo. Yo sentía que mi mundo se me desvanecía. Pero cuando Dios me lleva ahí, en el hogar de ella, en la iglesia que Dios le había dado para que ella pastoreara, yo sabía que ese era mi refugio. Yo sabía que esa era mi casa. Estuve viviendo con ella casi cerca de 3 años. Me abrió las puertas de la iglesia, me abrió las puertas de su casa, pero lo más importante, me abrió las puertas de su corazón, con todos mis niños. Habían ocasiones que me tocaba quedarme en la iglesia porque los cultos ya eran muy tarde, y me tocaba viajar para allá, para Lolotí, que pasé casi 4 años viajando. Pero cuando yo no podía viajar, yo me hospedaba en la iglesia. Mi proceso fue tan difícil, tan doloroso, como la palabra del Señor lo dice, ¿verdad?, acerca del yugo desigual. Yo busqué de Dios en el momento del dolor. Busqué de Dios en el momento de la angustia, de la tristeza. Solo Dios llenaba ese vacío que mi hermano había dejado en mi vida. Y cuando yo llegaba de la iglesia, en mi casa habían gritos, insultos, habían señalamientos, había de todo, había tristeza, había una escasez, una pobreza grandísima, habían lágrimas. Sufrí una vida terrible. En 2 ocasiones sufrí el abuso físico, pero de ahí el Señor me levantó. Y cuando tenía 16 años de estar en matrimonio, me vino la prueba más grande. Mi esposo es atentado por
Usted ya sabe quiénes, personas de la sociedad que no tenían temor de Dios. En esos 16 años ya tenía sus hijos. Sí, en esos 16 años yo logré conocer a mis 4 hijos, mis primeros 4 hijos. Había mi primera hija, mi segunda, y los otros 2 eran varoncitos. Pero en medio de ese proceso, mi vida se iba instruyendo cada día, porque yo no persistía de venir a la iglesia. Habían veces que mi propia familia me señalaba, decía de que yo no venía para la iglesia, venía para otro lugar, pero mi corazón se conformaba porque yo sabía de que yo venía a buscar de la presencia del Señor. Ahí ella me enseñó a amar, ella me enseñó a servir. Mi hermana Marta, hay cosas grandes que han quedado marcadas en mi vida, y es una de las cosas que yo toda la vida le voy a agradecer a Dios. Dice ella en un lema que ella tiene: yo soy una gotita de amor, hija del Altísimo. Pero esa gotita de amor se manifiesta en una inmensidad de amor que no tiene límite para el prójimo. Porque aún conociéndome ella casada con mis primeros 4 hijos, también sus ojitos pudieron ver cuando tuve que enviudar por cosas así del destino que decidió mi esposo. ¿Hace cuánto quedó viuda, hermano? Prácticamente yo quedé viuda hace 9 años. Sí, mi último niño tenía 5 añitos. Sí, y el otro tenía 7. La niña mayor tenía 13 y la otra 11 añitos. Me tocó llorar. Me tocó ser como aquellas gallinitas cuando salen en defensa de sus pollitos. Habían veces que no comía. La comida que llegaba al hogar solo era para alimentar a mis niños. ¿Porque no había? Porque no había, por los procesos que me tocaba vivir. Sí. Porque había una escasez grandísima. Hay maldiciones que los seres humanos acogen en su vida, que muchas veces puede llegar hasta la 3ª y 4ª generación. Y ese era mi mayor temor cuando yo buscaba qué comer y no había. Pero en la casa de ella nunca faltó el pan. En la casa de ella nunca faltó el pan de cada día, ese aceite, ese vino para alimentar a todo aquel necesitado que llegaba a tocar esa puerta de ese corazón que tiene mi hermana. Se apegó tanto a mis niños que ahora, cuando ellas se recuerdan de ella, mi hermana Marta, dice uno de ellos, porque en una ocasión pues ella enfermó y quizás Oscarito pasó como 4 meses con usted, ¿verdad? Haciéndole compañía, uno de mis niños. Me lo formó tanto ella, que ahora le doy gracias al Señor porque me permitió pasar por esos procesos para poder formar mi carácter. Y aunque la vida me ha golpeado, a ti, amado amigo, a ti, amado hermano, que tú me ves en esta noche, déjame decirte que aún en los procesos, Jehová Dios es quien sostiene tu mano, Jehová Dios es quien está ahí, pendiente de ti. Dice la palabra del Señor que no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan, y yo soy testigo de ello. Yo soy esa respuesta a esas peticiones que en silencio hacía delante de Dios. Recuerdo una noche, porque entre los niños, ¿verdad? Unos son un poquito más traviesos que otros. Oscarito, del que le comento, en una ocasión mi mamá, ella no es perteneciente a ninguna iglesia, ella no se congrega en ninguna iglesia. Mi mamá lo llevó al parque y había una actividad de esas actividades que el mundo ofrece. Compró una palomita el niño y la travesura de él fue tan grande que se metió un granito de maíz en el oído. Pasé 3 días en lamento, pasé 3 días con aquella gran aflicción. Lo llevamos a la unidad de salud, al hospital de Nueva Guadalupe, y en ningún lugar a nosotros nos daban una respuesta. Y me recuerdo que agarró el teléfono a medianoche y le digo: hermana Marta, tengo un problema.
Oscarito se metió un granito de maíz en el oído y el problema es que ya el grano ya lo tiene inflamado y le duele, el dolor ya no lo aguanta. Entonces, ella es como aquella madre que cuando sus hijos caen y se raspan sus rodillas, salen corriendo para esos brazos llenos de amor. Y lo bonito fue que en ese momento nos vamos para el Hospital San Juan de Dios y allá no nos hacen caso. Nos dijeron que el otorrinolaringólogo tenía que llegar 3 días después de ese día que nosotros llegamos allí de emergencia. Se suponía que entramos a ese hospital de emergencia. Pero llegando allá, ella se reúne conmigo en el hospital y ella empezó a dar vueltas. No habían esperanzas de sacarle el granito. Ya lo andaba lastimado el oídito y sin ni un 5. Por eso yo le digo, yo soy testimonio vivo de las grandezas que nuestro Padre Celestial ha hecho en mi vida. Y me dice ella, pero tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata. Y ya vamos a empezar a tocar puertas porque este niño, ese granito, se lo sacan porque se lo sacan. Y va a ser ahora mismo. Yo solo cerré mis ojos y mis lágrimas salían de mis ojos, cayendo por mis mejillas. Y venimos a dar al centro médico. Cuando íbamos entrando en el centro médico, una enfermera tomó al niño, lo sentó en una camilla y ya fue cuestión que pusieron mano en él. Yo le decía, hermano, ¿y cómo voy a hacer para pagar si no ando ni $1 en mi bolsa? Y yo me recuerdo que solo lloraba y me dijo ella, ¿y en quién ha confiado? ¿En quién ha creído? Y ese día él entró a una pequeña cirugía y gracias al Señor, pues, primeramente mi Padre, verdad que está en los cielos, y de ahí este ángel terrenal que Dios puso en mi vida, porque fue Dios que me lo envió. Y ahora podemos contar ese testimonio a toda voz de que Dios hace grandes cosas en medio de las crisis, en medio de las lágrimas, en medio del dolor, de la desesperación. Como decía al principio, ¿verdad? Ser testigo en la obra de Dios de las necesidades, y la hermana Roxana con 4 niños, y saber que Dios nos ha llamado para no solo palabras, sino para hechos también. Y me recuerda esa vez, siempre me ha gustado estar con los que están llorando, con los que están riéndose, y en el caminar pues Dios va añadiendo lo que tenga que añadir. Al reconocer a la hermana Roxana con todas sus necesidades y ver el esfuerzo de ella, porque es muy importante eso, porque ella quería involucrarse en las cosas de Dios y estaba sufriendo. Sí, así es. Pero cuando nosotros estamos sufriendo y nos involucramos, o sea, el enfoque lo ponemos en Dios, Él va dirigiendo nuestra vida. Pero hay muchos que quieren la ayuda, pero no dan el lugar que Dios moldee, que Dios dirige. Y la hermana Roxana, desde que yo la conocí, hasta donde Dios me permitía servirle a ella y a los niños, de hecho toda la cuarentena la vivió en la iglesia. Sí. Pero ya no habían 4 niños, había 5 niños. Ya había otro más. Entonces, la hermana lloraba el dolor de la pérdida del papá de sus hijos, lloraba al hermano, lloraba la escasez económica, ¿verdad? Y ahí estábamos. Y yo me recuerdo que para la cuarentena, para que nos gustara todo, yo compraba media caja de tomate. A veces lo hacíamos en salsa, a veces lo hacíamos con huevo, a veces lo picábamos así, que a esta fecha yo ya no puedo ver Yo no veo la el salsa tomate, porque yo decía que el tomate nos abundaba para todo. Pero Mana Roxana, podía ver en ella yo ese liderazgo, esa libertad de meterse. Y qué bueno es que como pastores podamos ser esa bendición de que la hermana hoy está en Lolotique, en otra iglesia, pero no con otro Dios, sino con el mismo. Sí, así es. Y saber que tú sembraste y que todas esas siembras de esos frutos, no hay que ser egoísta y decir, ¿y por qué? Dios me usó para prepararla, Dios me usó. Y hay algo que no solo hermana Roxana y no muchos, pero no todos los muchos que viven contigo bajo el techo de la casa de Dios se van a ir aplaudiendo, se van a ir diciendo, la hermana Marta, Dios bendiga a la hermana Roxana,
y Dios la bendiga aún más. Amén. Porque ha honrado a Dios, ha honrado la palabra y sobre todo ha honrado una sierva, verdad, que ella no le contaron, sino que vivió Sí. conmigo. Hay personas que viven con uno y en vez de ser agradecido, empieza el diablo a usarlos a lo contrario y empiezan a herir a las personas. Y sobre todo no dejarte llevar por la voz del enemigo. La gente me dice, ya no vuelva a agarrar gente, ya no vuelva a agarrar gente. Y yo digo, ¿quién soy yo? Si aún Dios, ¿verdad?, nos recibe una y otra vez. Y el amor de los niños de ellos cuando no estudiaban, ¿verdad, No, hermana? sí. Yo tenía que saber que ellos tenían que estudiar. Y esos niños ahí estaban. Y yo me acuerdo que hice un campamento y le puse a ellos, ustedes van a ser los pampanitos del Señor, les dije yo. Y van a ser, vaya, hermana Marta. Lo que me encanta de usted, hermana Roxana, que ha sido padre y madre, ¿por qué no decirlo? No alcahueta, sino con autoridad. Sí. Con autoridad. Para sacar hijos a la sociedad que no tenga ella de qué avergonzarse de sus hijos. Sí, justo, sobre todo en esa época donde ser mamá soltera y tener hijos, porque la mayor ya era adolescente, Era adolescente. era bastante difícil. Todos los problemas que habían alrededor y sobre todo la razón por la cual su hermano y su esposo no estaban. Sí. Entonces era bastante difícil. Me gustó algo que usted decía, que usted conoció a su primer amor, que es Dios. El lunes anterior hablábamos de manera muy general acerca de la maternidad y como muchas veces el hecho de que una maternidad sea difícil es porque buscan constantemente una ayuda. Y esa figura paterna, ese hombre que me ayude, que me saque aquí, que me saque allá, porque hay mujeres que quizás todavía no han conocido a Dios. Exactamente. Y no saben que con Dios basta y sobra Así es. para poder salir adelante de una situación tan difícil como la que usted estaba viviendo. Yo le agradezco a Dios y de mi boca hay algo que digo yo, mi boca está llena de alabanza, pero no solo de alabanza, sino que también de agradecimiento, porque fue ella quien me instruyó en este caminar con Cristo Jesús. Fíjese que cuando nace mi último hijo, en este caso pues el número 5, habíamos entrado en una situación bien difícil con mi mamá. Mi mamá, ella no quería más nietos, decía mi mamá, ay no, ya no, y que no sé qué. Entré en una situación así como depresiva. Ya casi voy a dar a luz, no tengo un respaldo, no hay una figura paterna, pero Dios me bendició de una manera tan grande. A mí me encanta el negocio, me encanta el emprendimiento, y yo llegué a ahorrar casi $800 para la maternidad de mi hijo, de mi último bebé. Pero había algo en aquello. Tenía $800, pero no había un respaldo de una figura de una madre, de un familiar que llegara al hospital y me dijera, mira hija, aquí te vine a ver, aquí está esto, aquí está este vaso con avena, aquí hay toallas sanitarias, aquí hay papel higiénico. No había nada. En esa ocasión yo recuerdo que estuve 9 días ingresada. El parto estaba para nacer normal, pero ya a última hora se me complicó y tuvieron que practicarme cesárea. Pero cuando ella se dio cuenta de que yo ya estaba en el hospital, no hubo ni un día que ella no dejara de ir. Y en una vez que ella no pudo ir porque tenía otro compromiso, llegaron unos hermanos de la iglesia, que en este caso también llegó una hermana María Antonia. Yo en los brazos de ella lloraba. Estos brazos que usted ve acá, esta figura que usted ve acá, de una madre, de una guía espiritual, no solo me ha ayudado a mí a salir adelante, sino a todo el que ha llegado ahí. Ella lo ha recibido con brazos de amor, ha puesto en práctica la misericordia que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y cuando yo salí del hospital, que me dieron el alta, recuerdo que le digo a ella, antes que yo me vaya para Lolotí, que yo quiero que me bendiga el niño, y yo se lo quiero llevar a presentar al altar. Me dieron el alta un domingo,
Y fue así, saliendo del hospital, yo me fui para la iglesia, ella oró por el niño, oró por mí. Y yo ya me iba tranquila porque esas bendiciones de ella yo ya las llevaba conmigo. Es triste cuando uno de mujer pasa por procesos así. Cuando uno enfrenta situaciones así, lo primero que quiere ver es la figura de su madre. Pero mi mamá ya no podía venir porque se había quedado con los 4 en la casa. Mi hija adolescente aún todavía no podía llevar responsabilidades que no le tocaban. Y aún así fue mi mayor motor, porque en ella descargaba muchas cosas que como madre y padre me tocó llevar a la vez. Hoy en día le doy gracias a Dios porque esos golpes a mí me han hecho madurar, me han hecho reflexionar. Esos procesos difíciles por los cuales hemos atravesado me han hecho una mujer fuerte. Y aunque el enemigo se ha levantado y me ha puesto el pie, ha hecho que tropezara, me vio de rodillas, no lo voy a negar, sí, me vio de rodillas porque el dolor invadía todo mi ser. Aquí estamos, adorando, glorificando y exaltando ese Dios que puso vida en mí desde el vientre de mi madre. Son procesos difíciles que me ha tocado llorar, me ha tocado andar descalza. Muchas veces fue ella quien me calzó, quien me vistió, la que me daba de comer, como decía ella. Mis niños no tenían esperanza de estudiar. Y fue ella y una sobrina que está en Estados Unidos, que Dios bendiga a la hermana Lupita. Y igual un sobrino de ella que se llama, el hermano Enrique, que son como ella, amorosos, amadores del prójimo. Me impulsaron, me le compraron lo necesario para que mis niños fueran a la escuela. La hija de mi hermana Marta, mi hermana Melanie, que Dios la bendiga ahí con su hermosa familia, me les ayudaba a leer a los niños, me les enseñó a leer, porque hubo un proceso bien difícil, un lapso de tiempo, que yo me descuidé de mis hijos. No tenían ellos una atención de una madre que estuviera ahí atenta, pero no estaba yo en aquellas condiciones de decir, venga, les voy a enseñar a leer. Mi mente andaba ocupada en otras cosas, cómo voy a hacer, qué más va a venir, cuánto más voy a llorar, a qué me voy a enfrentar. Pero Dios me llevó a un lugar que era el mejor de todos, y ahí el hogar de mi hermana Marta. Amén. Creo que sin duda, en una situación como esas, nadie piensa sobre qué voy a hacer o qué salida a buscar. Y tener ese consuelo espiritual, sin duda, es lo que le ayudó muchísimo a salir adelante. Fueron procesos muy difíciles, Sin porque duda. el enemigo quiso verme en la cárcel por 3 ocasiones. Y de ahí el Señor me libertó. La primera vez fue por la muerte de mi esposo. Él fue asesinado por los pandilleros. Él recibió un ataque de 30 disparos. Y de 30 disparos, solo 4 tocaron su cuerpo. Él quedó vivo en el momento que la policía llegó a darle sus primeros auxilios, pero una bala le atravesó de punta a punta y sus 2 ojos los perdió en el momento. Le cayó una bala en el hombro y la otra en el brazo, y le entró una bala en la costilla derecha, le pasó quebrando la columna vertebral y la bala le quedó ahogada en el pulmón izquierdo. Pero él el conocimiento no lo perdió. Él luchó por su vida 7 días. Pero desde que entró al hospital acá en el San Juan de Dios, los médicos hablaron conmigo y me dijeron que me preparara porque algo fuerte venía para mí. Y si él se salvaba, iba a ser un milagro de Dios, pero iba a quedar marcado para toda su vida porque iba a quedar sin vista y sin movilidad en su cuerpo. Entonces me enfrenté a toda esa situación difícil. La familia de mi esposo me acusaba de que yo lo había mandado a asesinar. Fueron tantas cosas, pero tantas cosas que pasé. Recuerdo de que cuando él muere, me llaman a mí del hospital, pero éramos casados. Pero ella saltó un pedacito, porque yo me acuerdo que el esposo de ella había aceptado en esos meses a Cristo. Sí. Y cuando ella me comenta que está bien grave, yo voy en la noche al hospital y pido permiso de entrar. Y puedo ver a aquella persona con los ojos vendados,
uno tiene que ser prudente. Y yo le dije, hermano, Dios le bendiga. Ya sabe quién nos está saludando. Sí, la hermana Marta, me dijo. Sí, así es la reconoció. Qué lindo que no perdió su cerebro, pues eso. Entonces, y le digo yo, hermano, le digo, sea que viva, o sea que Dios se lo lleve, usted es necesario que reconcilie. Eso le iba a pedir, hermana, me dijo. Pues quiero reconciliar. Cuando en el plan, el propósito de Dios está nuestra vida. Como dice ella, fueron 30 impactos, sin ojos, y era para que Él muriera al instante. Sí. Entonces, ¿cómo Dios, es que Él nos ama tanto, que yo venía gozosa, porque aunque Él murió, yo le decía a la hermana Roxana, lo importante es que reconcilió a tiempo, Sí, hermano. amén. Entonces, algo que yo conformaba a los niños y le digo, papá se fue con Dios, porque le dio esa oportunidad de reconciliarse. Entonces, para la hermana no ha sido fácil. Algo, ella dice, la hermana está ahí, hay pan, hay techo, hay todo, sí, pero de mi condición es que siempre le he pedido a Dios, y todo aquel que llega con la debilidad, porque Romanos habla que el que sea fuerte en la fe pueda sostener la debilidad de la fe de los demás. Me encanta decirle al que está así, usted tiene que ser una guerrera, usted tiene que ser un guerrero, resista en Dios y el diablo va a huir de usted. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Amén, sí, amén. Entonces, al ver, y les digo, porque como madre soltera también, sabemos que tenemos un esposo precioso en el cielo. Amén. Y la hermana, yo al verla servir, verla cantar, testificar, le digo, gracias Señor, gracias, porque me diste la oportunidad de enseñarles cuál era el camino. Entonces, hermana Roxana, aparte de eso, no ha sido fácil. Llegaron sus hijas adolescentes, los niños con inquietudes, pero sobre todo yo me he sentido contenta porque esos niños, cuando ellos me ven, esos abrazos son puros, esos abrazos son sinceros. Oscarito le dice a la hermana, mamá, déjeme venir a vivir con Mana Marta, le dice. Yo que quiero vivir, me dice. Entonces él dice, pues yo, Mana Marta, cuando ya sea grande, ya tenga yo mayor de edad, Sí. aunque no quiera mi mamá, me voy a venir a vivir con... Él desea. Entonces, para mí es un regalo eso, ¿verdad? De ver que los niños tienen algo guardado en su corazón. Y yo se lo digo, no dudo en ningún momento en una situación. Yo sé que la hermana Roxana, se le viniera uno de ellos, yo sé que a la primera que le hablara para preguntarle por sus hijos era a mí, porque sé que ella no dudara que ellos buscarían pan de mí. Sí. Entonces, y decirle, hermana Roxana, ¿verdad? Que siempre uno está allí, a la expectativa. Amén. A veces cuando ella me escribe, yo digo, ay, ¿qué le estará pasando a la hermana Roxana, verdad? Es como esa madre. Entonces son mi madre. puntos Sí, de un amor muy lindo, pero lo que le quiero decir yo, Dios nos llama con lazos de amor, pero también a veces pone lazos de rigor. De cuando vienen los lazos de amor hay que aprovecharlos, ¿verdad, hermana Roxana? Sabe, en los últimos años en mi carrera profesional he estado hablando mucho acerca de toda esa situación de violencia. Y muchas veces esa situación de violencia, como por la que murió su esposo, por la que está detenido su hermano, dejan un trauma muy, pero muy grande en las personas. Sí, sí. Traumas que los persiguen de por vida. Y escucharles hablar, escuchar cómo son los niños, es como, aquí no hay nada de trauma. Aquí vamos bien, aquí se pudieron sanar esas heridas, y el hecho de que den tanto amor es increíble, porque recuperarse, aunque estuvieran pequeñitos y las personas dicen, estaba muy pequeño, no se acuerda, pero conoce la historia, escuchan la historia, ven noticias, pueden enlazar todo lo que pasó con su papá. Sí. Y que tengan tanto amor para dar es, o sea, realmente bastante increíble, porque no hay ninguna herida. Todo está sanado, es ese amor que tienen que para dar, wow, porque por todo lo que han pasado, no cualquiera se recupera. Y mire, la hermana ahí en la ve, ella hace flores,
¿verdad? Sí. Aprovecha el tiempo de la sociedad para el Día de la Madre, para el Día del Vinado, ¿verdad? El Día del Amor, que vende ramos de flores naturales, que hace de papel, y ahí tiene a los niños trabajando. Flores eternas. Entonces, sí. Aparte de tener un trabajo secular, pero no estaba al principio. No estaba al principio. ¿Qué ha hecho Dios? Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y de todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces ella buscó el reino de los cielos porque ha sido y es bien sometida a las autoridades puestas por Dios, establecidas en la iglesia, y el respeto, la obediencia, mano a mano con los pastores. Sí, tener ovejas, hermanos, que realmente le puedan decir a los pastores: aquí estamos, ¿qué quiere que hagamos? Hermana Roxana y muchas de las que hay en la iglesia son guerreras, son trabajadoras. El lunes pasado era madre de multitudes, yo con una hija, pero Dios me ha dado muchas ovejas muy lindas que me aprecian, que están allí cuando me he enfermado y han ido conmigo a los hospitales, han estado ahí cuidándome. Yo le digo: Señor, no esperemos solo dinero. Con que usted sirva con las manos, eso es una gran bendición. Con que estén ahí cuando usted está llorando, eso es una gran bendición. Entonces yo digo, la hermana Roxana y muchas de las que están en la iglesia han visto un ejemplo, ¿verdad? De fe, de perseverancia, de escasez, pero lo poquito que llega a nuestras manos, confiando y teniendo fe, ahí llegan los 5,000 peces, ¿verdad? Aquellos 5, aquellos cuantos panes se multiplican y hasta sobra. Pasamos comiendo hasta 3 días con lo poquito, y si no alcanza, hermana, ay, hermana, si la misericordia de Dios siempre está con usted, para honra y gloria de Dios, porque muchos nos jactamos con cosas que a veces ni hemos hecho. Pero esto no es jactancia, esto es verdadero. Es una realidad. Y la hermana, yo cuando la veo salir, porque no crea de que ahí hiciéramos 3 programas con ella, porque ha pasado demasiado dolor. Pero yo le digo: cuidado, siga, que Dios le va a hacer justicia. Amén. ¿Verdad? Y ahí está esa palabra. Pero cuando uno reconoce el valor que Dios nos ha dado y el lugar que Dios nos ha dado, ahí de la ve el Nolotí, que con el pastor con el que hoy está trabajando para engrandecer el reino de los cielos, creo que tiene como unos 10 ministerios, que hay el evangelismo, que hay el ministerio de jóvenes, que de limpieza, que de, ¿verdad? Tanto de alabanza, y ahí tiene a los niños. Usted me le va a servir a Dios. Sí. Y yo siempre he dicho: aunque tu niño llora, allí tenelo, porque ellos cantan, y tiene un niño pues que está estudiando. Y dígale a Gustavo que lo estoy vigiando, dígale. Está bien, Dí hermana Marta que ya te vio ahí, dígale por las redes sociales que cualquier rato tenía que platicar con vos. Y yo cuando lo veo a él, porque es natural, todo adolescente va a tener sus inquietuditos. Pero hermana Roxana, yo quisiera que usted le diera a esas mamás que muchas veces se van para las drogas, muchas veces se van esas mamás a tomar caminos y atajos que creen ellas que es lo mejor, que usted les pueda dar un mensaje a esa mamá desesperada, a esa mamá que dice: yo no tengo esposo, no hay yo qué hacer con mis hijos. ¿Cuál es el fundamento para poder triunfar y estar en victoria? Usted lo sabe, y que usted las pueda animar a ellas y decirle: levántese, yo he podido, no yo, sino Dios en mí. Amén. Amén. Sí, como decía nuestra hermana Marta, si tú, amada hermana, amada amiga, estás pasando por un proceso difícil, déjame decirte que la solución es Cristo Jesús. Amén. He pasado procesos difíciles como hija, primeramente como hija. He pasado procesos difíciles como hermana. He pasado procesos difíciles como madre, pero no solo como madre, también como esposa. Me ha tocado muchas veces ahogarme en el dolor. Me volví a casar de nuevo. Fue ella la que Dios usó para poder hacer la presentación delante de Dios por lo de la iglesia, por lo espiritual. Pero por cosas de la vida,
pues mi esposo entró en una situación bien difícil y pues decidimos, ¿verdad?, que cada quien por su lado, porque él entró en un proceso de rebeldía, que no quiso nada con Dios, y nosotros lo habíamos hablado desde un principio que los dos, mi casa y yo, le serviríamos a Jehová. Entonces, no me siento triste, sí fue difícil porque cuando el proceso estaba fresco, pues vine a llorar aquí donde mi madre, a pedirle oración. Y ella ha estado presente en cada proceso de mi vida, me ha tocado llorar. No me caracterizo una persona excelente, pero tampoco me caracterizo como una persona mala. He sido una esposa sometida a su hogar, he sido una madre esforzada para sus hijos, he sido una hermana con un gran valor y ejemplo, he sido una hija que ha estado ahí en los procesos difíciles con mi mamá. He visto en carne propia las trampas de Satanás que él ha puesto en mi vida. Por 3 ocasiones, como lo decía hace poco, el enemigo me quiso llevar a la cárcel, pero la mano de Dios ha estado presente y de todo ello me ha librado. Si tú estás pasando por un proceso, sea cual sea el proceso que tú atravieses, sea hermana, sea hermano, déjame decirte que yo soy testimonio vivo de las grandezas, de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de los míos. Y doy gracias a Dios porque Él me permitió llegar a la vida de mi hermana Marta. Ella me enseñó a trabajar en los ministerios, me enseñó a ser una mujer con carácter, me enseñó a ser una mujer responsable en la obra del Señor. Y ahí donde estamos trabajando, en la iglesia Montermón Lolotí, que Dios bendiga a mi pastor Roberto Ochoa y a toda la congregación, pues estamos trabajando con el ministerio principal, ¿verdad? El ministerio de jóvenes. Y me caracterizo yo como joven porque yo pasé por esos procesos. Y si me hubieran hablado antes de la presencia de Dios en la vida de un ser humano, quizás los procesos que yo he vivido no los hubiera vivido, pero yo a Dios ya tenía preparado, ¿verdad?, hacerme una mujer de carácter. Muchas veces cuando me ha tocado llorar, cuando me ha tocado ahogarme en la desesperación, en la tristeza, me he visto como una guerrera en medio de una gran batalla. He podido ver mis heridas, que solo los ojos espirituales pueden ver las heridas cuando un soldado entra en batalla. Y he podido ver mis heridas sangrar. He podido ver los golpes que el enemigo ha enviado a mi ser para que mi fe pueda desvanecerse. Pero en su infinita misericordia, mi Dios amado me ha levantado y me ha dicho: tú estás en mis propósitos. Y como una vez me lo dijiste orando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahora yo te vengo fortaleciendo en mi nombre. Levántate, sacúdate tus sandalias y sigue. Y he podido ver la mano de Dios obrar en mi vida. Mi hija, mi segunda hija, ella tiene 19 añitos. Yo a ella le he enseñado de las grandezas del Señor. A ella le tocó ser mamá a muy temprana edad. Y en una ocasión estábamos en la iglesia y me dice ella: mamá, yo le quiero pedir al Señor que me bendiga con un trabajo. Juntas le vamos a pedir. Usted tiene que ser una mujer de fe como su madre. Y me dice ella: está bien, mamá. En la administración el pastor está orando, dijo él. Aquí hay una joven, dijo él, que le está pidiendo al Señor un trabajo. Y déjame decirte que el Señor no te va a dar un trabajo, te va a dar 3. Y me dice ella: mamá, el Señor está hablando para mí. Voy a pasar al altar. Sí, hija. Y le ayudé y fui al altar y puse mano por ella. Yo le dije: Señor, si tú has hablado en la vida de mi hija, haz que mi hija pueda sentir tu presencia como yo la siento. A los 3 días de la administración le llama el pastor y le dice: hija, lo que se da aquí en la iglesia no es un pago, sino que es una ofrenda. ¿Está dispuesta usted a trabajar en la limpieza? Que toda la iglesia permanezca limpia, que las sillitas estén ordenaditas.
y aquí se le va a dar una ofrenda. Sí, pastor, le dijo ella. A la semana le llega otra oportunidad de trabajo y me dice ella, mamá, ¿qué dice usted? No, hija, ahí no. Ahí sí no. Todo lo puedo permitir, pero menos eso. Porque yo he dicho algo, con el proceso de mi hermano he llorado. Me ha tocado ir muchas veces a rastras, pero mis hijos le pertenecen al dador de la vida, al Dios Todopoderoso. Y mis hijos no van a ser comida fácil para Satanás, porque hay una madre que guerrea por esa descendencia que Dios me ha dado. Y en el tercer trabajo, a las 3 semanas, cabalito, le ofrecen a mi hija un trabajo de gobierno. Y me dice ella, ahora puedo ver que sí Dios cumple, mamá. Ahora entrégale su corazón a Dios, porque usted, así como Dios no se queda con nada, tampoco usted puede hacer eso. Y muchas veces cuesta, porque con los jóvenes es un poco complicado ponerse a la altura de ellos, ¿verdad? Con tantas cosas que se viven. Pero como no trabajamos en la carne, trabajamos en el espíritu, no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Y ahí estamos trabajando en el Ministerio de Jóvenes. Dios bendiga a todos los jóvenes de la Iglesia Montermón, así también a los de la Iglesia Visión de Dios a las Naciones, esos hermanitos jóvenes que siempre fueron de bendición también para mí en mi vida. Quiero comentarle algo. Estuvimos en la iglesia cuando llegó el COVID. Sí, el COVID. Sí, sí. Visión de Dios, fuente de amor. El tiempo Dios lo había regalado para nosotros, ¿verdad? No podíamos salir a la calle, si salíamos solo con número de DUI. Bueno, pues hacíamos culto nosotros. Y tengo muchos recuerdos, muchos videos que los voy a atesorar con mi vida mientras Dios me la preste. Ahí ellos predicaban. El primero de mis niños, que tiene 14 añitos, ahí predicaba. Y yo me recuerdo que la primera prédica que él hizo fue acerca de David. Y él predicaba. Él en escuela bíblica, ellos me lo instruyeron bien. Y él tiene esa retentiva, él se le queda todo lo que escucha. Y él predicaba y yo le mandaba los videos a ella. Nosotros estamos en culto, mire, vino la hermana Carlita y estamos tantos en la iglesia. Entonces, mi hijo, que es testimonio vivo, que sufrió un accidente para muerte cuando él tenía 2 añitos. Estuve 45 días en el Bloom, sufrió una quemadura de 3er grado. Él es pero flaquito, no tenían de dónde sacarle para hacerle un injerto. Mi piel no era compatible con la de él y los ataques del enemigo en el Blue. Llorando le dije al Señor, mi hijo te pertenece y mi hijo te va a pertenecer mientras usted me le dé vida. Por misericordia de Dios, está estudiando 2º año de teología en el Instituto Bíblico aquí, Apóstoles y Profetas de aquí de San Miguel. Y ya por misericordia de Dios, pues ya ha predicado casi 5 ocasiones. Así es de que no me canso de darle gracias a Dios, porque grandes y maravillosas son las obras de Dios en cada uno de nosotros. Creo que también es muy importante que como madres siempre se pongan los hijos delante de Dios. Sí. Y reconocer y afirmar que los hijos son para Dios. Amén, así es. Amén. Pueden ser solamente unas cuantas palabras, pero tienen un gran poder. Sí, amén. Cuando se dicen tienen un gran poder, estoy impactada con su testimonio. Creo que es la primera vez que no les pregunto de qué vamos a hablar este día o cuál es el testimonio de la hermana. Siempre les pregunto para saber cómo llevar el hilo de la conversación, y he quedado impactada. Y yo creo que muchos de los hermanos que nos están escuchando también. Sí. Antes de terminar, hermano Nahum va a decir algo. Es que hoy no ha dicho nada. Bueno, muchas gracias. No es el que nos regañan por no darle un tiempo. Dios les bendiga ahí, Dios bendiga a la hermana que está Amén, con nosotros, amén, hermano. dando a conocer ese tremendo testimonio que de verdad pues está sirviendo desde ya de fe para otras personas que están en esa misma condición o algo parecido, pero sí, algo se viene y eso pues trae un buen mensaje para poder reflexionar y levantarse. En el estado de la hermana pues se siente aquello que era muy difícil para ella,
muy complicado por muchas situaciones adversas que se le estaban presentando, pero en el caso de esa conversión, ¿verdad? ¿Cómo es que realmente Dios le impactó a mi hermana? Realmente yo quisiera saber de ese impacto que radicalmente tuvo que darse cuenta de algo que Dios, el Dios verdadero, se iba a presentar con ella, aparte de tantas cosas que ella le había hecho, o ella ya se había fijado cómo Dios estaba obrando, pero en qué momento es que realmente ella se decide a entender que ese Dios que tiene es el mismo Dios que le ayudó desde un Fíjese, tiempo hermano, atrás. que yo conocí a Dios en medio del dolor. Amén. Conocí a Dios en medio de la desesperación. Y ahí me mostró sus lazos de amor y misericordia. Amén. Por muy fuerte que sean los vientos, por muy fuerte que sean las tempestades, en el dolor, en la tristeza, en la desesperación, ahí mi Padre Celestial se ha manifestado en mi vida. Aleluya. Y puede parecer muy fuerte para los que me puedan escuchar, Sí. pero un día mi hermano me lo dijo. Era necesario que yo viniera a este lugar para que tanto usted como yo conociéramos de la presencia del Dios Altísimo. Amén. Su hermano también es cristiano. Sí, por Amén. misericordia Gloria a de Dios. Sí. Qué bendición. Entonces, yo reconozco que a Dios lo conocí en medio del dolor. Y fíjese que a veces uno como ser humano pasa procesos, ¿verdad? Sí. Pasa muchas veces desánimos que llegan así de presto. Y en una ocasión yo me sentía triste. Yo le dije al Señor, no quiero ir a la iglesia. Dejé de ir, no fui. Al siguiente culto, ay Señor, no quiero ir a la iglesia. El Señor sabía por dónde me iba a llegar. Amén. Al tercer día me habla mi hermano y me dice, mira, hermana, quiero que le digas a la hermana Marta que ore por mí. Y necesito que se ponga en la brecha delante de Cristo. ¿Qué pasa, hermano? Estoy enfermo. Me han dicho de que tengo la tuberculosis aquí adentro. Y mi corazón sentía que se aceleraba de una manera tan grande. Qué tremendo. Y le digo al Señor, Padre, perdóneme. No era necesario esto. Ahora mismo me reconcilio contigo. Y me reconcilié con el Señor. Y yo Amén. creí, yo declaré ver la mano de Dios en la vida de mi hermano. Se sometió a procesos de exámenes. Amén. Y cuando ya le dan la respuesta de los exámenes, me llama él y me dice, hermana, quiero decirte algo. Salieron negativos los exámenes. Gloria a Dios. Bendito Dios. Solo le el digo, susto. sí. Amén. Sí. Amén. Entonces, como padre, ¿verdad? Él conoce sus hijos, Amén. sus ovejas. Sí. Y yo digo, por muy difícil que ha sido mi prueba, porque hace poco pues tuvimos ahí esa situación bien difícil, he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Amén, hermana, sin Me duda. alegra mucho, hermana. Amén. Me alegra que está acá con nosotros y también que exprese esas palabras, porque tal vez en un momento dado no había tenido la oportunidad y este tiempo ha sido elemental para que Sí, usted amén. saque todo aquello que ahora pues con más ímpetu servir más a nuestro Dios. Sí. Amén. Sin duda, el tiempo se queda, creo yo, que muy corto El tiempo para se que queda usted corto. cuente muchas de esos Amén. testimonios que tiene de Dios. Realmente ha sido muy bonito, muy de bendición para todos que usted haya estado con nosotros, hermana. Así que muchísimas gracias por venir, por hablar sobre esas grandes misericordias que Dios ha tenido y sobre todo porque sé que estas palabras que usted ha dicho ha impactado en la vida de otras personas. Sé que hay muchas mujeres en una situación muy similar a la que usted ha vivido y recordemos, no hay mejor amor que el que Dios nos puede dar para mantenernos firmes y sacarnos de esas situaciones Sí, difíciles. así es, amén. Amén. Bueno, fue una bendición, un gran privilegio, hermana Amén, Roxana. pastora. Dios la bendiga y la siga Amén. usando, ¿verdad? Que Dios siga enriqueciendo con esa riqueza que está en gloria y pues Dios bendiga toda el staff de Ondas de Esperanza, el hermano Nahum, que en verdad que está siempre con ese gozo. Así es, amén, amén, Y el amén. próximo lunes, ¿verdad? Si Cristo no ha venido o no nos ha mandado a llamar, aquí vamos a estar con la ayuda de Él. Y si, como Amén. dice el pastor Julio,
Y si no, pues los vemos allá en el cielo. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones y feliz noche. Amén, bendiciones. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús. Alabanzas que te hacen